Buen día, compañeros. A continuación hago el resumen del stream de Marvin del día 15 de octubre de 2023. Al stream de hoy asistieron unas 650 personas y tuvo más de 500 likes. Este stream ha estado muy lleno de detalles enriquecedores sobre dos temas en particular: la historia del patrón oro y el conflicto actual entre Israel y Palestina y su historia pasada. Marvin ha hecho dos exhibiciones magistrales de estos dos temas. Comenzó Marvin haciendo una introducción a la historia del conflicto entre Israel y Palestina. Os pedimos que seáis totalmente neutrales en lo que está sucediendo en el conflicto Israel-Palestina, dice Marvin. Desde luego que es despreciable el ataque de Hamás que inició todo esto. Lo que estamos viendo viene de 50 años atrás, en las mismas fechas. Después ahondaré en este tema, pero primero hagamos un poco de historia de lo sucedido con el patrón oro en los últimos 200 años. El patrón oro es muy importante porque el oro es duradero, se puede dividir y es imposible o extremadamente difícil de falsificar. El patrón oro es un sistema monetario en que se relaciona la moneda de un país con la cantidad de oro que el país posea. Podríamos decir que el oro de un país representa su riqueza real. Todo empezó cuando Inglaterra propuso que el oro tuviese un precio fijo, y eso fue en 1819, hace más de 200 años. Por entonces este país era la primera economía mundial. Ese patrón oro acabó en la Primera Guerra Mundial, ya que los principales países europeos en el conflicto se vieron obligados a crear más monedas a causa de los gastos de la guerra. Normalmente los sistemas monetarios cambian en los conflictos bélicos. En 1944 se firmó el Tratado de Bretton Woods, que duró 25 años y que firmaron 44 países. El objetivo de ese tratado fue establecer nuevas políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de los 70. En esa reunión, los países participantes se comprometieron a respaldar el valor de sus divisas al valor total del oro que poseyera el país. Después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos se vio obligado de nuevo a imprimir más dólares de los que correspondían al valor de sus reservas de oro, lo que llevó a Estados Unidos a un conflicto, puesto que muchos empezaron a dudar de los pactos alcanzados, de modo que en 1965 el presidente de Francia, por entonces, Charles de Gaulle, pidió el regreso de su dinero a Estados Unidos, devolviéndoles millones de dólares, y otros países se unieron también en este asunto. En los años 60 solo había oro para sustentar el 20% de los dólares que había en circulación en todo el mundo. De modo que el 1 de agosto de 1971 el presidente Nixon rompe los acuerdos de Bretton Woods y se termina el patrón oro, convirtiendo de este modo a todos los países al uso de lo que hoy conocemos como el dinero fiat, basado en la confianza que la gente le dé al valor del dinero papel, sin respaldo en el oro, y se buscó respaldar el dólar al petróleo. De ese modo nació el petrodólar. Pensemos que esto sucedió hace unos 50 años y estamos a las puertas de tener obligatoriamente que volver al patrón oro como sustento del dinero. Hablemos ahora del conflicto entre Israel y Palestina. Todo comenzó con la guerra de Yom Kippur, una fiesta judía, también conocida como la guerra del Ramadán, una fiesta del mundo musulmán, o guerra de octubre, porque inició en octubre de 1973 y consistía en un conflicto en que, por un lado, había una coalición de países árabes, liderados por Egipto y Siria, contra Israel, y que duró del 6 al 25 de octubre
de 1973, es decir, hace exactamente 50 años, y coincidiendo con las dos fiestas más importantes tanto de Israel, el Yom Kippur, y la fiesta más importante de los musulmanes, el Ramadán. Para entender bien el conflicto que estamos viendo ahora, hay que contextualizar el acontecimiento, ponerle un marco a la imagen actual, y para ello tenemos que hacer un poco de historia. En 1948, Israel proclamó su independencia, y fue ese acontecimiento lo que dio comienzo al conflicto entre Israel y todo el mundo árabe, un conflicto que continúa, como hemos comprobado esta semana pasada, hasta hoy mismo. El segundo capítulo comienza en 1956, en la crisis de Suez, y un tercer capítulo se dio en 1967, del 5 al 10 de junio, cuando Israel luchó contra una alianza de países árabes en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. El resultado de todo este conflicto es que Israel progresivamente fue ocupando la península de Siria y la franja de Gaza, así como los altos del Golán y la parte oriental de Jerusalén y Cisjordania. De modo que Israel, que puede parecer indefenso para algunos, lo cierto es que en todos estos conflictos ha ido ganando grandes territorios de su entorno. Pero volvamos al conflicto de 1973. En aquel momento, Estados Unidos apoyaba a Israel y la Unión Soviética apoyaba a Egipto. Como consecuencia de esto se formó un boicot para que no llegase petróleo a Estados Unidos. Para evitar que el conflicto fuera más, se sentaron a negociar junto a los países árabes, la Unión Soviética y Estados Unidos, y el 25 de octubre de 1973 se cesa el fuego y termina la guerra del Yom Kippur. En 1979, Israel y Egipto firman un acuerdo de paz que dura hasta el mismísimo día de hoy. Hablemos ahora de la actualidad. Este conflicto ha sido comparado con el ataque del 11S a las Torres Gemelas. El conflicto se inició un día después de que Estados Unidos anunciara que ya no podía seguir apoyando al conflicto de Ucrania. Inmediatamente que comienza el conflicto, Estados Unidos manda 8.000 millones de dólares para apoyar a Israel y 6.000 millones de dólares a Irán, que apoya el grupo de Hamás de Palestina. Es decir, Estados Unidos inyecta dinero a dos países en conflicto. Y es que Estados Unidos, para crear más dólares, necesita un conflicto. Nada más comenzar esta guerra, China, con el apoyo de Rusia, propone que se cree un Estado palestino, evidentemente con la intención de debilitar a Israel. Con todo lo que está sucediendo, uno no puede menos de relacionar datos y hacerse preguntas como ¿cómo es posible que uno de los mayores y mejores servicios secretos del mundo, como es el Mossad de Israel, no supiera nada del posible ataque de Hamás a Israel? Esto es muy difícil de asimilar, por no decir imposible. Máxime cuando pocos días antes Egipto había emitido un mensaje advirtiendo a Israel de este posible ataque por parte de Hamás que Israel ignoró. ¿Y podría ser que Israel permitió el ataque a su propia población para recabar el apoyo de Estados Unidos, como están proponiendo algunos? Todo empezó cuando Hamás mandó el 7 de octubre más de 5.000 misiles durante 20 minutos al cúpulo de hierro de Israel, por tierra, mar y aire, un ataque que costó más de 3 millones de dólares. Israel respondió cortando la energía y los alimentos de Gaza, convirtiendo la zona en la mayor cárcel del mundo, dando lugar a un conflicto humanitario donde miles de civiles están muriendo como consecuencia de ello.
¿Terminará esto con la anexión de la Franja de Gaza como un territorio más de Israel? Eso es lo que estamos suponiendo en nuestro equipo, pero tenemos que esperar acontecimientos para confirmarlo. La historia del nacimiento de Israel se remonta a cuando en 1917 los Rothschild crearon un hogar para un grupo llamado Sionista en Palestina, y en 1948 se creó el Estado de Israel, cuyo primer ministro fue David Ben Gurión. El Estado de Palestina está dividido en dos áreas. Por un lado, Cisjordania, controlado por la Autoridad Nacional Palestina, y la Franja de Gaza, tomada por Hamás, un grupo radical que nace de los musulmanes y cuyo objetivo final es la destrucción total de Israel. El problema es que este grupo no conoce bien a Israel. La Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania es laica, es decir, no tiene un fundamento religioso, mientras que Hamás es musulmana radical, y la relación entre ellos no es buena. Y eso se puede ver porque mientras que el conflicto Cisjordania e Israel es político, el de Hamás con Israel es bélico. Son dos grupos que no están vinculados entre sí. Hezbollah, una organización musulmana chií libanesa, apoya a Hamás. Cuando hay crisis de este tipo, eso provoca cambios económicos. Si volvemos al conflicto de 1973 de Yom Kippur, en aquel momento el oro subió de 5 a 50 dólares en los 7 años siguientes y el petróleo de 42 a 875 dólares. En otras palabras, el oro se multiplicó por 10 y el valor del petróleo por más de 20. Eso nos hace pensar que ahora mismo también estamos muy cerca de un reseteo financiero. Los bancos de Estados Unidos están entrando en bancarrota y tienen un gran riesgo de ciberataques. El pueblo judío, históricamente, siempre ha estado ligado a los reinicios económicos o fin de las deudas o del jubileo. En la Edad Media, cuando el Vaticano proclamaba el jubileo, los judíos eran expulsados de sus lugares de habitación en diferentes países. Singapur cotizó el oro por encima de lo que lo hace Estados Unidos y Reino Unido. El BRICS se ha deshecho de más de 17.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, especialmente por parte de China, Rusia y Arabia Saudí. Todo esto está enfocado en quebrar el dólar y Estados Unidos se verá obligada bien a respaldar el dólar con su oro o a inflar el precio del oro. Pero esta última opción hará que las monedas de los BRICS, respaldada también en el oro que esos países han ido acumulando en los últimos años, se convierta en la moneda más fuerte, puesto que el valor de su oro también se inflará. Y llegamos al minuto 42 del stream de Marvin, donde comienza a contestar preguntas. El reinicio financiero no tiene que ir de la mano con el conflicto entre Israel y Palestina, sino que dependerá de la evolución del dólar y su respaldo en oro. Sin el patrón oro es imposible que nuestro proyecto se inicie en ninguna parte del mundo, Colombia incluida. Es lógico pensar que cuando un país, sea Estados Unidos o los BRICS, saquen su moneda respaldada en oro, inmediatamente el otro lo hará también. Solo falta saber qué moneda tendrá más valor. Es muy posible que el techo de deuda de Estados Unidos lo eleven de nuevo con la excusa de este conflicto. Quienes quieran comprar XRP pueden mandar un Twitter a Marvin y él mandará las instrucciones de cómo hacerlo junto a un vídeo. Marvin ve con buenos ojos
al nuevo presidente de la Cámara de Estados Unidos porque es uno de los aliados del gran patriota y tiene como objeto primordial el patrón oro. Hasta pudiera ser que el patrón oro ya se esté implementando y no hayan querido hacerlo público. XRP está tratando de tokenizar el oro. Si lo logra, será muy fácil comprar el petróleo con monedas respaldadas en oro en vez de con el actual dólar. Mi idea y la de mi equipo es que el patrón oro debe salir este año. No hay vuelta atrás. Tenemos la idea de que el patrón oro ya está a las puertas. Le damos un 7 en una clasificación de 0 a 10 de que salga antes de Navidades de este año. Hay compras privadas de activos que se están ya intercambiando, pero recuerden que son compras privadas. La bolsa de valores no ha caído porque se está esperando la respuesta de la Fed y del Fondo Monetario Internacional y porque sigue habiendo dinero en circulación. No obstante, si creemos en un posible gran aumento de las bolsas en general y de Wall Street en particular en el futuro. No se han pagado aún los T2. Lo sabemos por nuestros contactos y lo que dicen los grandes grupos religiosos, pero estamos en ámbar, en el semáforo, no en rojo. Estados Unidos robó mucho oro de las reservas de muchos países en la Segunda Guerra Mundial, incluidas las reservas de la familia imperial china. Por eso ahora están obligados a regresar ese oro con el pago de los bonos. El conflicto de Palestina e Israel es un cisne negro, pero esperamos otro mayor en el futuro, quizás días después del patrón oro, porque este conflicto afecta especialmente solo a 2 países y el que esperamos debe afectar a todo el mundo. Cuando el valor del oro caiga en picado, Estados Unidos ya no será el país más poderoso del mundo, la gente ya no querrá estar en él. Las 2 últimas imágenes de Gesahora han ido acorde a los acontecimientos mundiales, especialmente con relación a esta guerra. Un asistente pregunta cómo hacer pequeñas inversiones con Marvin y Marvin responde que únicamente por ahora uniéndose a su canal de YouTube. Creemos que Ripple llegará a un acuerdo con la SEC antes de llegar al juicio final. No creemos que desaparezca la Unión Europea. Y hasta aquí las preguntas que los asistentes le formularon a Marvin en el chat escrito. Concluye Marvin, como es su costumbre, leyendo un pasaje de los Evangelios. En este caso se encuentra en Mateo 22, del 1 al 14, en que Jesús da la parábola o ilustración del banquete de bodas en que algunos de los invitados rechazaron asistir y se invita a otra gente y se expulsa del banquete a uno de los que no fue invitado. Y concluye Marvin deseando a todos los asistentes un buen domingo.